tema del pecado, con toda su complejidad y profundidad, nos invita a una reflexión seria sobre la naturaleza de nuestras acciones y su impacto en nuestra relación con lo divino y con los demás. En esencia, el pecado puede entenderse como una transgresión de la ley divina, una forma de rebelión contra Dios que surge cuando elegimos caminos que se desvían de su voluntad revelada y de los principios que sustentan la vida armoniosa y plena, para la cual fuimos creados. La raíz del pecado inicia en la elección deliberada de actuar de manera contraria a la naturaleza y el carácter de Dios, quien es amor, justicia, misericordia y santidad. Cada vez que optamos por actitudes y acciones que contradicen estos atributos divinos, no solo infringimos una ley externa, sino que también dañamos la relación íntima que Dios desea mantener con cada uno de nosotros. El pecado, entonces, no es meramente una infracción legal. Es una fractura en la relación, una distorsión del propósito original con el que fuimos creados, que es vivir en armonía con Dios, con los demás y con la creación. Esta ruptura tiene consecuencias no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro ser interior. El pecado introduce desorden, sufrimiento y alienación donde debería haber paz, alegría y comunión. Nos aleja de la plenitud de vida que Dios ofrece y nos sumerge en un ciclo de culpa, vergüenza y aislamiento. Sin embargo, la historia no termina con el pecado. La narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de redención, de un Dios que, a pesar de la rebelión humana, extiende incansablemente su mano en oferta de reconciliación y restauración. Dios no nos deja atrapados en nuestro pecado, sino que a través de Jesucristo ofrece un camino de salvación, un puente sobre el abismo que el pecado ha creado. En Cristo, vemos el amor de Dios manifestado de la manera más profunda, asumiendo sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado y abriendo la posibilidad de una nueva relación restaurada con Dios. La cruz y la resurrección son el clímax de esta historia de amor divino, un recordatorio poderoso de que, aunque el pecado es una realidad seria y destructiva, la gracia de Dios es aún más profunda y poderosa. Así, al contemplar la naturaleza del pecado, somos llamados no solo a reconocer nuestras transgresiones y a buscar el arrepentimiento, sino también a abrazar la esperanza y la gracia que Dios ofrece. Estamos invitados a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, a reparar las relaciones rotas y a caminar en los caminos de justicia y amor que Dios ha trazado para nosotros. En esta jornada no estamos solos. Dios mismo nos acompaña, guiándonos hacia una vida de plenitud y propósito, donde el pecado ya no tiene la última palabra. La entrada del pecado en el mundo, según el relato bíblico en Génesis, marca un momento crucial en la historia de la humanidad y en nuestra comprensión teológica del pecado. La desobediencia de Adán al mandato de Dios no solo fue un acto aislado de rebelión, sino que también tuvo consecuencias profundas y duraderas para toda la humanidad. Este evento es a menudo referido como el pecado original, un término que encapsula la idea de una transgresión fundamental que ha afectado la naturaleza humana en su conjunto. La noción de que heredamos una naturaleza del pecado de Adán sugiere que todos nacemos con una predisposición hacia el pecado, una inclinación inherente a actuar de manera que se aparta de los caminos de Dios. Esta tendencia no se refiere simplemente a actos individuales de maldad, sino a una condición más profunda, un estado de enemistad con Dios que afecta cada aspecto de nuestro ser. El concepto de pecado imputado profundiza en esta comprensión, sugiriendo que la culpabilidad del pecado original de Adán se ha acreditado a la cuenta de toda la humanidad. Al igual que los aficionados de un equipo deportivo se identifican con su equipo por el mero hecho de pertenecer a una comunidad específica, de manera similar, como descendientes de Adán, nos encontramos identificados con el pecado original, llevando su marca en nuestra identidad espiritual. Sin embargo, es crucial recordar que, aunque esta doctrina subraya la gravedad del pecado y su impacto universal, también prepara el escenario para la magnífica obra de redención que se encuentra en Jesucristo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. La fe cristiana enseña que, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, se ofrece una nueva identidad a quienes creen en Él, una identidad no marcada por la culpabilidad y la maldad del pecado,
sino por la gracia, el perdón y la reconciliación con Dios. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre la naturaleza y las consecuencias del pecado, también somos llamados a contemplar la esperanza y la promesa de restauración que se encuentra en el Evangelio. La historia del pecado es solo una parte de la historia más grande de la redención, donde cada acto de arrepentimiento y cada paso hacia Dios es un testimonio del poder transformador de su gracia. En este viaje, no estamos definidos por nuestra caída en Adán, sino por nuestra elevación en Cristo, quien nos invita a vivir vidas que reflejen nuestra nueva identidad como hijos e hijas redimidos del Rey. El pecado, en su rica diversidad de expresiones y matices en las lenguas bíblicas, revela la complejidad de este fenómeno que afecta profundamente la condición humana. Las diferentes palabras utilizadas en hebreo y griego para describir el pecado nos ayudan a comprender sus diversas manifestaciones y las múltiples dimensiones que abarca. La palabra hebrea awon, que se traduce como iniquidad o injusticia malévola, nos habla de pecados que son no solo actos de desobediencia, sino también actitudes y estados del corazón que están torcidos o corruptos. Estos pecados llevan consigo un peso de culpa y de deformación moral que distorsiona nuestra relación con Dios y con los demás. Por otro lado, la palabra rasha nos introduce a la idea de inquietud, de algo que está fuera de control, como lo menciona Isaías 57:21. Este término sugiere un estado de rebelión y de conflicto, no solo con Dios, sino también con el orden y la paz que Él desea para su creación. Aquí, el pecado se manifiesta como una fuerza disruptiva que trae caos y desorden. Chata es quizás la concepción más familiar de pecado. Implica errar el blanco o desviarse del camino correcto. Esta palabra e imagen, utilizada en Jueces 20:16, nos recuerda que el pecado es en esencia una desviación del propósito y del diseño divino para nuestras vidas, una falta de alcanzar el estándar de santidad y rectitud que Dios establece. Avar, que significa transgredir o ir más allá de lo permitido, como se menciona en Jueces 2:20, enfatiza la idea de cruzar los límites establecidos por Dios, de invadir espacios prohibidos, lo que implica una violación de la santidad y la soberanía divina. En el Nuevo Testamento el término griego hamartía capta muchas de estas mismas ideas, pero agrega una dimensión adicional de compulsión interna o naturaleza pecaminosa que lleva a la persona a cometer actos de pecado, como se discute en Romanos 6:1. Este enfoque en la condición interna subraya que el pecado no es solo un conjunto de acciones externas, sino una fuerza que mora dentro, inclinando al ser humano hacia la rebelión contra Dios. Hamartía también se describe como un poder casi personificado que busca dominar y esclavizar a las personas, llevándolas a caer en pecado. Romanos 6:12. Esta conceptualización del pecado como una entidad que busca activamente promover la transgresión ofrece una visión profunda de la batalla espiritual en la que estamos inmersos, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto. La diversidad de términos y significados asociados con el pecado en las Escrituras nos invita a una comprensión más matizada y profunda de esta realidad fundamental de la experiencia humana. Nos recuerda que el pecado no es un concepto unidimensional, sino una realidad compleja que afecta todos los aspectos de nuestra vida y nuestro ser. Al mismo tiempo, esta rica gama de significados subraya la necesidad de una redención igualmente profunda y abarcadora, una redención que solo se encuentra en la obra transformadora de Jesucristo, quien ofrece perdón, liberación y restauración para todas las dimensiones del pecado que nos afligen. El entendimiento bíblico del pecado nos confronta con una realidad incómoda pero fundamental. Todo pecado en su esencia constituye un rechazo de Dios, de su autoridad y de sus designios para nuestras vidas. Este alejamiento no es trivial, tiene consecuencias profundas y eternas, separándonos de la presencia de Dios, fuente de toda vida, gracia y paz. Sin embargo, en esta misma narrativa donde se expone la gravedad del pecado, también se nos ofrece una promesa de esperanza y redención que supera la profundidad de nuestra transgresión.
La Biblia nos asegura que, aunque nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras acciones nos separan de Dios, la solución a esta brecha insalvable no se encuentra en nosotros mismos, sino en Dios. Es Él quien, en su inmensurable amor y misericordia, proporciona el camino hacia la restauración y la vida eterna. Este camino se manifiesta de manera suprema en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, un acto de amor incondicional y redención que cubre la totalidad de nuestros pecados, tanto el pecado original heredado de Adán, como cada elección equivocada que hacemos a diario. Al aceptar el sacrificio de Cristo, experimentamos un intercambio transformador. En lugar del pecado imputado de Adán, se nos acredita la justicia imputada de Cristo. Esta maravillosa verdad significa que ya no estamos definidos por nuestro pecado y nuestra caída, sino por la justicia y la vida de Cristo en nosotros. Esta nueva identidad nos libera de la esclavitud del pecado y nos permite vivir una vida marcada por la gracia y la santidad. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es un sello de esta nueva realidad. Con el Espíritu morando en nosotros, la dominación del pecado sobre nuestra naturaleza se debilita. Ya no somos esclavos de nuestros impulsos y tentaciones, sino que somos capacitados para vivir de una manera que refleja nuestro nuevo ser en Cristo. A pesar de esta transformación, seguimos siendo seres humanos imperfectos, que de vez en cuando caemos en el pecado. Pero aquí también encontramos una promesa de gracia. Estamos invitados a acercarnos con confianza al trono de la gracia de Dios, donde podemos recibir misericordia y encontrar la ayuda que necesitamos. Hebreos 4:16 nos asegura que al confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios, podemos restaurar y renovar nuestra relación con Él. Esta es la buena noticia del Evangelio, que en Dios encontramos no solo la justa condena de nuestros pecados, sino también la inagotable fuente de perdón, restauración y vida nueva. En Cristo, somos invitados a dejar atrás nuestra antigua afiliación al equipo del pecado y a identificarnos con un nuevo equipo, uno cuyo capitán ha vencido al pecado y a la muerte y nos ofrece participar en su victoria. De manera que en medio de nuestra lucha contra el pecado, somos alentados a abrazar esta nueva identidad en Cristo, viviendo cada día en la libertad, la gracia y la esperanza que Él nos ofrece. En este camino no estamos solos, Dios mismo nos acompaña, guiándonos hacia una vida de creciente santidad y amor. En el corazón de nuestra existencia, en medio de nuestras luchas y caídas, resuena una verdad inquebrantable. Estamos marcados por el pecado, pero más profundamente aún, estamos envueltos en la gracia infinita de Dios. Esta dualidad define la odisea humana, una jornada en la que la sombra del pecado se encuentra siempre con la luz del perdón divino. La realidad del pecado con su peso y sus cadenas podría fácilmente sumirnos en la desesperación si no fuera por la promesa luminosa que brilla con mayor fuerza, la promesa de redención a través de Jesucristo. En Él vemos el amor más profundo, un amor que escoge cargar con el peso de nuestro pecado y transformarlo en un puente hacia la reconciliación con Dios. Esta buena nueva nos invita a un cambio radical de identidad. Ya no somos meros descendientes de Adán, definidos por la caída, sino hijos e hijas de un nuevo amanecer, marcados por la justicia de Cristo. Este intercambio divino, donde nuestros pecados son cubiertos por su sacrificio, es el milagro que redefine nuestra existencia. Frente a esta verdad, nuestro corazón no puede permanecer indiferente. La gracia de Dios nos llama a una respuesta, a vivir no como esclavos del pecado, sino como liberados por su amor. El Espíritu Santo morando en nosotros nos recuerda que la batalla contra el pecado ya ha sido ganada y que cada día nos ofrece una nueva oportunidad para caminar en la luz. Pero somos humanos y tropezaremos. Sin embargo, incluso en nuestros errores, la gracia de Dios se extiende con brazos abiertos, invitándonos a volver a Él, a confesar con corazones sinceros y a recibir el perdón que renueva y restaura. Esta es la esencia de nuestra fe, un ciclo perpetuo de caída y redención, donde cada acto de arrepentimiento es un paso hacia la santidad. Así que, queridos hermanos y hermanas, en medio de este mundo quebrantado, no perdamos la esperanza. Estamos en una jornada divina, caminando hacia la plenitud de la vida que Dios ha prometido.
Que el conocimiento de nuestra fragilidad nos lleve a la humildad y que la certeza de su gracia nos llene de una audaz confianza para acercarnos a Él una y otra vez. Que esta verdad resuene en lo más profundo de nuestro ser. No estamos definidos por nuestros fallos, sino por la infinita capacidad de Dios para transformar nuestras vidas. En Él encontramos la verdadera libertad, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la promesa de un amor que nunca nos abandona. Avancemos entonces, con corazones agradecidos y espíritus renovados, abrazando cada día como una nueva oportunidad para vivir en la gracia que nos ha sido dada, para amar como hemos sido amados y para servir en la luz de la verdad que nos ha sido revelada. En esta jornada puedes estar seguro que no estamos solos. El mismo Dios que nos llama es también quien nos sostiene y nos guía hacia la eternidad. Queridos oyentes y hermanos míos, ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes, sumergiéndonos en las profundidades de nuestra fe y reflexionando juntos sobre el inmenso amor y la gracia de Dios que nos envuelve, incluso en medio de nuestras luchas con el pecado. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud por elegir acompañarnos hasta el final en este hermoso video. Cada uno de ustedes aporta una luz única a nuestra comunidad y es un honor tenerlos como parte de esta familia de fe. Si los temas que hemos explorado hoy han tocado sus corazones y han sentido la bendición de estas palabras, les animamos a profundizar aún más en esta comunión. Pueden hacerlo suscribiéndose a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras reflexiones. Si este mensaje ha resonado en ustedes, consideren la posibilidad de compartirlo, para que otros también puedan encontrar consuelo y esperanza en las palabras que compartimos. Nos encantaría escuchar sus pensamientos, experiencias y cómo este estudio bíblico que estás haciendo con nosotros está impactando tu vida. Sus comentarios son una fuente invaluable de inspiración para nosotros y nos ayudan a crear un espacio aún más acogedor y enriquecedor para todos. A medida que nos despedimos por hoy, queremos dejarles con un pensamiento de esperanza. En nuestro caminar con Dios, cada paso, incluso aquellos marcados por la caída, es una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Dios. Que este conocimiento nos llene de una paz profunda y nos impulse a vivir cada día en la plenitud de su amor. Hasta que nos encontremos de nuevo, si el Señor lo permite, que la bendición de Dios los acompañe en cada momento, llenando sus vidas de su luz inagotable. Gracias por ser parte de Ecos de Devoción. Que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes siempre. Hasta la próxima, queridos hermanos y amigos.